Seguimos con la enseñanza, aunque el título de esto que le he puesto, Los Hermanitos Diablos, suena un poquito no agradable para muchas personas, pues es la manera de que la gente entienda cuál es el motivo de que hay muchos hermanos que caminan torcidamente en el Evangelio. Muchas veces es por las enseñanzas dadas por los ministros, otras veces es porque le dan rienda suelta a su carnalidad. Pero aquí no trato de defender a los hermanitos diablos, ni tampoco de darle la razón, sino de decir la verdad, que en medio de todas estas cosas hay una verdad que los hermanitos diablos dicen. Que los hermanitos diablos están predicando un evangelio al mismo tiempo limpio y transparente, aunque su vida no es de acuerdo a lo que predican ellos. Pero hay una verdad dentro de ellos. Hay una verdad que también ellos se preocupan por las almas. Y que son hombres con debilidades como lo somos nosotros. Como lo son ustedes que están escuchando. Porque muchos de ustedes así mismo han de querer hacer la voluntad de Dios. Pero muchas veces más fuerte es la carne, el deseo de nosotros de hacer lo que hay dentro de nosotros, de satisfacer los gustos de nosotros, que hacer la voluntad de Dios. Por eso la intención de toda esta predicación de los hermanitos diablos es que entiendan por qué muchos se conducen así. No podemos solamente nosotros estarlo señalando y decir: mira lo que hace, mira lo que hace. Miren también el esfuerzo que ellos hacen, porque en el momento que reciben a Cristo, ellos están con todas las ganas de obedecer a Dios ahí, al pie de la letra. Pero siempre hay una interrupción de parte de ellos, porque la carne tiene que tener una lucha con la carne, y hoy en día, no solo con la carne, sino con las doctrinas que hoy en día enseñan las religiones y los evangelios religiosos que hoy en día hay. Digo los evangelios religiosos porque el evangelio en sí no es una religión, es una comunión con Dios, es una relación que nosotros tenemos que tener con Dios, así como nosotros tenemos una comunión en nuestro hogar, una relación con nuestra familia, así mismo nosotros tenemos que tener una relación con Dios y relacionarnos con Él como hijos y Él nuestro Padre. Entonces el evangelio no puede ser una religión, porque la religión es uno de los obstáculos más grandes para conocer a Dios. Porque la religión es la manera del hombre de querer llegar a Dios a como le da la gana, dichas por sus propias palabras. ¿Ah? Y nosotros pongámonos a pensar un ratito, ¿cómo es posible que todos hablen de Dios, pero muestren a un diferente Dios al mismo tiempo? Cuando debe decir una sola enseñanza de saber quién verdaderamente es el Padre. Por eso yo me he tomado esto de decir: yo no respeto de religión, no respeto de religión, porque en el momento que la critico ya no la estoy respetando, y lo que se respeta no se critica. Lo que se respeta no se critica, y si yo estoy criticando es porque no respeto. ¿Y por qué no respeto? Porque las religiones no respetan a Dios. No lo respetan porque presentan a un Dios que dice que haga esto, hace esto, haz esto, y tú vas a las escrituras y no dice eso. Fíjense qué problemas que tenemos nosotros hoy en día, que muchas veces está escrito ahí y no obedecemos. Muchos no lo ven, otros no lo entienden, pero está escrito ahí. Ahora mira, cuando viene la palabra de Dios por medio de los ministros, peormente no lo vas a entender, no lo vas a creer porque no está escrito ahí. Pero es que tú tienes que saber que muchas cosas de las palabras de Dios que vienen a través del ministro va cogido con esas escrituras. Pero para entender esas escrituras, o para saber qué es palabra de Dios, tienes que estar en relación con Dios. Tienes que tener esa comunión con Dios. No es una
primera comunión, es una comunión de todos los días. Nosotros no podemos estar discutiendo con Dios. No podemos estar peleando con Dios. Esta relación con Dios no es como una discusión de padre e hijo en el plano natural, o una discusión de un esposo con su esposa todos los días, en el cual el mundo dice, bueno, si eso es normal. Que se discutan de vez en cuando el esposo y la esposa es normal. Esos problemas de padre e hijo, tú sabes que eso es normal, cuando eso no debe de ser así, hermano. Sinceramente no debe de ser así. Porque no hemos acostumbrado a que estas cosas sean normales en nuestras vidas. Y cuando llega el momento de que las cosas se han subido tanto, que han llegado a un grado muy alto, en el cual muchos llegan a decir, hasta aquí no me llegué, ya no te soporto más. Esta es la última que me hace, se acabó todo. ¿Me entienden? Por eso esas discusiones que ahora nosotros las vemos normal en el plano natural más que todo. No debería de ser así, debería de ser comunión siempre. Amén. Miren, hermanos, que le decíamos en enseñar de la otra semana de cómo nosotros tenemos que estarnos cuidando, de que cuando tú vas a un colegio, a una universidad o a un instituto, tú vas a aprender determinada profesión o materia o algo que quieres aprender, un oficio que quieres aprender. Los profesores te van a enseñar lo que es. Pero mira qué problemas nosotros tenemos acá en el Evangelio. Que se te presentan profesores que no te lo presentan a Cristo como es. No te lo han revelado a Cristo y Cristo no se ha revelado en ti porque no los has empezado a buscar. Porque te enseña a un Cristo diferente al Cristo que vive en santidad, que está allá arriba. Y te presentan cosas terrenales aquí en la tierra y no cosas celestiales. Entonces es difícil que Cristo se revele en nosotros de acuerdo a las enseñanzas que nos está dando el mundo. Fíjate que la religión católica se jacta de decir, nosotros fuimos los primeros en el Evangelio. Así dicen ellos. Y yo me río. Y sin que nadie me haya enseñado, yo me río. ¿Por qué? Porque ellos salieron de nosotros. Y ellos pervirtieron el Evangelio. Ahí lo tienes a su representante máximo que tienen al Papa. Y no se dan cuenta de dónde lo está llevando y cómo lo está llevando. Este es uno de los ministros en el mundo que hay. Que salieron del Evangelio, sí, pervirtieron las escrituras, pervirtieron la palabra, escondieron las escrituras. Yo creo que en el año 300 ellos cogieron, que declararon papas, representantes de Dios aquí en la tierra, el Papa. Embajadores de Dios, ellos aquí en la tierra, el Papa. Y cogieron las escrituras y nadie podía leer las escrituras. Yo creo que ni ellos leían las escrituras. Yo no sé cómo podían conocer a Cristo y se volvieron sinceramente criminales, hermano. Ellos eran la máxima autoridad que a personas como nosotros, cuando nos veían predicar, hablar las escrituras limpias y transparentes, nos mandaban a matar, nos mandaban a hacer pedazos. Estos señores que tenían el poder político en sus manos hacían eso. No fue hasta el año de 1961 que este papa llamado, creo, Juan III, fue que un día abrió las escrituras, vio la Biblia y desde ese año para acá se dio cuenta por qué esto lo han cerrado. ¿Por qué este libro tan interesante que habla de Dios lo han cerrado así? Y no han permitido que la gente sepa de él, porque era una herejía leer la Biblia. Esto
falsos profetas que hablan las escrituras. Hicieron eso. Hoy en día todo el mundo lo tiene como la máxima autoridad y el representante de Dios aquí en la tierra. Hermano, quiero que sepas una cosa. Todos nosotros somos llamados a ser representantes de Dios aquí en la tierra. Embajadores de Dios aquí en la tierra. Como le dije la otra semana, todos nosotros somos llamados a ser santos. Todos. No es solamente una persona. Porque tenemos que dar a conocer como embajadores el reino de Dios aquí en la tierra, para que lo conozca aquí en la tierra. ¿Quiénes? Los ministros, los embajadores. Tú allá, yo acá. Tú que estás escuchando allá, eres llamado a ser embajador de Dios, a predicar, a ser uno de los representantes de Dios aquí en la tierra. Tú sabes que en un gobierno natural tienen muchos embajadores para diversos países. Así mismo es Dios. Tiene que tener muchos representantes aquí en la tierra, muchos embajadores aquí en la tierra, para que den a conocer cuál es su reino y cómo se mueve su reino. Que no es un reino democrático. Porque la iglesia de hoy en día es una iglesia democrática, que hace lo que le da la gana y como le da la gana. Tenemos un reino donde tenemos una máxima autoridad y que por ella debemos dejarnos llevar, que es Cristo Jesús. Pero muchos no han entendido eso. Todavía vive la democracia. La democracia es el pueblo manda. Claro, el pueblo manda y hace lo que le da la gana. Acá el rey manda. Cristo manda. Y él no es mandado por nadie que no sea por el Padre mismo, que es él mismo. Hermano, cuando hay diferentes modos de pensar, es difícil gobernar incluso hasta un país. Por eso en los tiempos antiguos, los reyes, ellos eran los máxima autoridad ahí. Ellos tenían la última palabra. Ellos eran los que decidían. Hoy en día cuando se levanta un rey, hoy en día aquí le llaman, ¿cómo es que le llaman? Dictadores. Sí, así más o menos le llaman dictadores. Pues en esos tiempos sí eran los reyes, pues hermano. Ellos mandaban, eran la máxima autoridad. Pues, porque ese es el propósito de Dios, que nosotros tengamos alguien que nos mande, la cabeza. Por eso Cristo se hace llamar la cabeza. Cristo estando aquí nos advierte qué es lo que va a pasar. Bien, vamos a seguir leyendo la Biblia, de cómo hay obstrucción para muchos cristianos, para conocer de Dios, para saber de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 Corintios 11, capítulo 13 al 15. Miren los obstáculos que hay aquí. Les enseño los obstáculos que hay aquí muchas veces para predicar un evangelio limpio y transparente, de que tú sepas de Dios. Como estos señores llamados ministros se disfrazan como ángel de luz incluso. Dicen así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maraville, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extrañe que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Son disfraces, hermano. ¿Cómo se disfrazan mucho? ¿Y saben por qué Pablo habla esto? Porque Pablo, en el apostolado de Pablo no creía en el apostolado de Pablo, porque estaban los 12 apóstoles. Y él siempre rebajándose, haciéndose más chiquito, yo el más pequeño de todos los santos, no dicen de los apóstoles, sino yo el más pequeño de todos los santos. Ustedes leen las escrituras y se darán cuenta. Él no se cree más que los otros apóstoles, que los 12 apóstoles que caminaron con Cristo.
Porque Pablo no era de los 12 apóstoles que caminaron con Cristo. Pablo viene a ser el apóstol en el Espíritu Santo, así hablemos. Después de la venida del Espíritu Santo. Y habían gente que se querían llenar los bolsillos en ese tiempo. Y él, hermano, él evitaba eso, pero era en un sitio llamado Corintio. Por eso estamos hablando de Corintio. Fíjense, muchas veces él necesitaba, para viajar, necesitaba, hermano. Porque él se había dedicado, se puede decir, el 100% a predicar la palabra. Él no tenía una esposa ni un hijo. Y él se dedicaba al 100% a dedicar la palabra. Y él, por no poner obstáculo a su ministerio, nunca hablaba tal vez ni de los diezmos ni de las ofrendas. Por no poner obstáculo a su mismo ministerio, para que no vaya a decir que él se quería lucrar por predicar el evangelio. Para que no muchas personas en ese tiempo no se lucren incluso. Porque muchos querían hacerse pasar como apóstoles de Cristo también. Lean las escrituras en este capítulo que estamos leyendo y se van a dar cuenta. Entonces él evitaba incluso. Él decía, los de Macedonia me daban para yo suministrarles a ustedes los corintios. Y no les pido a ustedes por no poner tropiezo a mi ministerio. Y Pablo siempre hablando así. Hoy en día, hermano, muchos pastores hasta dejan de hablar de ofrenda, dejan de hablar de diezmo, por la crítica que hay, porque han pervertido el evangelio de Cristo, ¿sí? Porque piensan que las ofrendas y los diezmos se los llevan todos los pastores. Y es verdad, muchos se están lucrando porque han cogido como un negocio lo que es el evangelio de Cristo. Así lo han cogido. Hay muchos pastores que dicen, no, aquí no se habla de los diezmos. Que si quieren más que diezmos. Y es verdad, hermano. Pero le digo, pero los diezmos sí. A mí me preguntaron la otra semana, ¿hay diezmos o no hay diezmos? Y ofrenda, sí hay diezmo y hay ofrenda. Pero los diezmos son para los ministros y las ofrendas son para la iglesia. Ahora, si del ministro depende que si tienen suficiente diezmo, ayudar a la iglesia, a crecer a la iglesia, sí. Y yo creo que la mayoría de los ministros, los pastores con corazón dadivoso van a ayudar a la iglesia, hermano. Pero otros no, se están lucrando ellos personalmente. Hay gente que ni diezman ni saben del diezmo. Hay otros que dicen no saber de diezmo, que no entienden del diezmo. A mí me cogió un día un cielo me dice, pero él no diezma, dice, porque él no cree en el diezmo, él no entiende los diezmos. Ya te voy a decir por qué él no cree en los diezmos, le digo. ¿Por qué? Porque él es codicioso, él le gusta la plata. Él, en pocas palabras, hablemos vulgarmente, él es avaro. Difícilmente va a creer en los diezmos, así como muy difícilmente mucha gente cuando no cree en el evangelio de Dios, difícilmente va a entender las escrituras, la palabra de Dios, lo que se le está predicando, lo que se le está enseñando. Así mismo, le digo, él no entiende porque tiene codicia, le digo, porque no quiere dar, no quiere aflojar. Son obstáculos que nos evitan. Por eso digo, ¿qué tenemos nosotros a veces que no entendemos la palabra de Dios? Una cosa es que no la entendamos y después nos queramos dar, o que la carne nos lleve, nos saque, nos desubique. Pero no entiende, es por conveniencia, le digo. Ahora, los diezmos no son obligación. ¿Qué? No, los diezmos no son obligación, le digo. Es el agradecimiento de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Y cómo es eso? Me dice, ¿cómo es eso? Le digo, bueno, te digo que a mí me mandaron un papel, un testamento grandote de muchos versículos bíblicos que terminaba diciendo, el diezmo era de la ley. Le digo, está equivocado. El diezmo no era de la ley, le digo.
No, no, el diezmo no era de la ley. Y el problema es que tengo con esto, que a veces yo me pongo a predicar y tengo que buscar versículos bíblicos porque no les he apartado, porque a veces no está en mí. Pero el diezmo no es de la ley, hermano. El diezmo es antes de la ley. Dice así. Génesis 14, vamos, antes de la ley. Este Génesis 14 es antes de la ley, hermano. Este es antes de la ley. Pero el diezmo no es de la ley. Hay muchas cosas que no es de la ley. Dice así. Entonces Melquisedec, rey de Salem, se acercó, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, fíjese. Sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos y todo, dice. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, bueno, lo que quiero decir aquí es que Melquisedec apenas vio a Abraham que venía de la derrota de Sodoma y Gomorra y había dado libertad a muchos, entre ellos a Lot, que fue más por su sobrino Lot, que estaba preso, lo habían esclavizado prácticamente, más que preso, esclavizado, porque eran esclavos que lo llevaban, lo había ido a librar. Y se encuentra en el camino con Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, sin padre, sin madre, lean todo eso si quieren, yo porque se me hace más largo, sin padre, sin madre, sin nada. Le dio, dice, apenas lo vio a Abraham, pan y vino. ¿Y qué representa el pan y vino, hermano? El cuerpo y la sangre de Cristo. El diezmo no es obligación, es verdad. El diezmo es el agradecimiento por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Por eso apenas recibió el pan y el vino, vino Abraham y le dio el diezmo de todo lo que había obtenido de la derrota de estos países. Todo le dio, los diezmos. ¿A quién? Al sacerdote, a Melquisedec. Digo, ¿se dan cuenta? Digo, no es. Y este no te lo digo porque me la reveló Dios. No, a mí me hablaron el ministro, el apóstol que está conmigo, me enseña todas estas cosas. Ahora, uno no cree porque lo que él te cuenta, sino porque tú lo estás viendo, porque tú lo estás leyendo. Por eso le digo, lean las escrituras. Lean las escrituras. Es porque uno lee. Porque aquí no se trata de convencer a nadie. Por eso, lean las escrituras. Yo mandé en esta semana un video de un pastor que se había quitado la vida. Un pastor que defendía a los pastores, que era como presidente de un grupo de pastores ahí, y él siempre dice que los pastores se quejaban, que los pastores los tenían por los suelos, que los pastores eran los últimos, y él siempre lo andaba defendiendo, y en fin, todas estas cosas. Y él hablaba de los pastores. Es verdad que uno la pasa mal. O sea, en este caso serían los pastores diablos, como dicen algunos. Pastores que incluso por las ovejas mismos, por los discípulos mismos, dicen, eran maltratados. Y el pastor siempre preocupado por ahí, y él dice que siempre... Mira, el pastor da toda esta historia, yo la compartí, y se termina suicidando. Yo desde ya dije, no lo comparto. No comparto el suicidio de él. No sé a dónde se fue, hermano, sinceramente. No sé si fue cosa de Dios, de querérselo llevar, si él se quitó la vida o se lo llevó Dios, no sé qué habrá pasado. Pero si él se quitó la vida, le digo así porque así va a tener problemas. Va a tener tremendo problemas. Por eso yo no me digo se fue para abajo. No. ¿Quién sabe? Fue cosa de Dios. Pero se quitó la vida, hermano. Pero yo digo, pero hizo mal, le digo. Hizo mal en quitarse la vida. Y no era ni con él directamente, sino con los que él defendía.
¿Por qué? Porque dice que la gente no les quería ofrendar, no les quería diezmar. ¿Qué más da, hermano? Muchos somos llamados a predicar el 100%, pero tiene que entregarse a Dios un 50% porque tiene que seguir trabajando, hermano, porque uno tiene hogar. Pablo, en este caso, Pablo no tenía un hogar, no tenía una familia que atender. Que sí tuvo una familia cuando era fariseo, sí, pero después de eso no, porque yo creo que hasta la esposa lo dejó. Pero él se dedicaba al 100% a Dios. Y hoy en día nosotros como cristianos nos toca muchas veces callarnos la boca. Hermano, si una persona se está dedicando al 100% a Dios, tiene que vivir de algo, pues. Y eso es lo que mucha gente del mundo no entiende. Y mucha gente que está en el evangelio llamándose cristiano, siervo de Dios, tampoco logra entender. O la dureza de su corazón no lo deja entender. Porque tienen en el corazón la raíz de todos los males. ¿Y sabe cuál es la raíz de todos los males que tienen? Es el amor al dinero. Eso dice la Escritura. Y cuando tenemos eso, difícilmente vamos a entender las cosas de Dios. Mira, hermano, yo te digo una cosa. Yo diezmaba y me mandaron ese papel. ¿Y sabes qué? Yo no diezmaba el 10%. No te lo digo para jactarme. Yo diezmaba el 15%. Y tengo testigo la persona que recibía el diezmo. Pero decir, como muchas iglesias hacen, que tú tienes que dar tu diezmo y en un sobre y ahí poner tu nombre y la cantidad de lo que diezmas. ¿Sabes qué? Le digo, eso crea codicia. Eso crea ese empeño de decir, ¿cuánto diezmó el hermano? Ah, ¿cuánto diezmó? $50. Ah, si se diezmó $50, entonces vamos a sacar cuánto se ganó. Uy, ¿cuánto? Como 500. Imagínense, fíjense, ¿sí me entiende? Eso crea codicia, crea ambición y le están poniendo el ojo. Imagínense que está diezmando $200 mensuales. Ya enseguida andan las matemáticas ahí, pero yo no estoy de acuerdo, le digo, con que pongan eso, porque eso crea codicia dentro de las iglesias. Y yo diezmaba, hermano, en una iglesia yo diezmaba y diezmaba. Y después escogieron a un poco de siervos de Dios y no me cogieron a mí. Y yo dije, ¿qué pasó? Me cogieron. Y yo quería, ¿qué pasó? Y la verdad dice que no me escogieron a algunos porque aquí hay algunos que no diezman. Y ahí estaba yo. ¿Sabe por qué estaba yo? Porque yo ponía mi plata en el sobre y no ponía mi nombre. Eso les hacía. Fíjate o sea que porque el diezmo es voluntario, hermano, es voluntario. Si tú estás agradecido a Dios, tú diezmas. No es obligación, nadie te va a obligar ni Dios. Es más, si yo tengo una iglesia y no me diezma la iglesia, yo igual sigo utilizando ese personal. Que Él se las arregle con Dios. Cuando a mí me dijeron eso, de que no había diezmo, bueno, que los diezmos le das a esos pastores ladrones así, porque hacen del diezmo. Mira, le digo, yo con mi diezmo hago lo que me da la gana en el sentido que yo lo doy. Yo lo doy y yo cumplo con mi Dios. Y yo soy agradecido con Dios. Y después que llegue a la mano del pastor, que se la arregle él con Dios. Yo ahí sí me lavo las manos como Poncio Pilato porque yo estoy cumpliendo, le digo. Allá él. Allá él. Pero muchas veces nosotros no vemos las cosas así, hermano. Por eso Pablo ni les hablaba a los de Corintios. Los corintios casi ni le ayudaban a Pablo. De otras ciudades venían a ayuda incluso para ellos mismos. Porque los diezmos no son de acuerdo porque tú no tienes plata o porque ganaste poquito. No, hermano. Si es el esfuerzo que tú estás haciendo. A todos nos toca hacer esfuerzo. Yo hasta en la actualidad diezmo, hermano. Pero ya no diezmo
el 15%, estoy diezmando mi 10% nomás. Porque la situación que está pasando está bien apretada, hermano. Hasta ahorita estoy diezmando. Por eso muchas veces muchos pastores se callan por el diezmo, dicen el diezmo. Alguien dice, no, es que una persona se me acerca y me dice lo siguiente. No, yo cojo mi diezmo, dice, y yo se lo doy a Julano de tal, los pobres, a la gente. ¿Qué le digo? Tú no puedes hacer eso, le digo. No, es que es así. No, le digo. Porque si tú vas a diezmar, tú tienes que diezmarlo en la iglesia. Tú tienes que diezmarlo a los ministros o al pastor que está ahí. ¿Verdad que no es obligación? Pero tampoco tú puedes hacer eso. Dios no está viendo eso. Si tú quieres ayudar, ayuda de tu parte, de tu bolsillo, de lo que te quedó del 10%, o sea, del 90% que te queda de eso, dale al vecino, a la vecina, al amigo, a quien tú te dé la gana. Pero tampoco puedes hacer eso, le digo, porque tú no estás ayudando, porque si tú dices que estás ayudando, tú estás ayudando con plata ajena. Amén. Y me dio pena la situación de aquel pastor que se había matado. No, le digo, eso no comparto. Es verdad que pasa todo eso. Los siervos de Dios pasan por todas estas necesidades. Incluso muchos evangelistas ni siquiera para la cola le dan cuando van a predicar. Pero nosotros tenemos que sentirnos agradecidos a Dios. Yo cuando alguien me dice, anda a predicar, yo voy, hermano. Pero nunca con las intenciones de querer cobrarle, de querer sacarle a nadie, que sea de su voluntad, si es que tiene bien o si no también. Pero no podemos hacer del evangelio un negocio, porque no es un negocio, hermano. Porque muchas veces a eso entran muchos ministros dentro de las congregaciones a hacer negocio dentro del evangelio. Se disfrazan, por eso muchos de estos ministros se disfrazan como ángel de luz. Es un disfraz. Son aves de rapiña, hermano. Que le gusta la carne. Y te gusta mantenerte en carne. Y que no te enseñan las cosas de arriba, las cosas espirituales. Porque vas a llegar a lo espiritual y y se van a dar cuenta que estás mal. Entonces les interesa a ellos mantenerte en la carne. Les interesa mantenerte en la carne. A mí no. Sí, porque para mí esta vida es temporal. Porque si yo viviera 1000 años aquí en esta vida, para mí no es nada con lo que Dios me ofrece. Comparado con lo que Dios me ofrece, no es nada. Y lo que se trata de dar aquí es un evangelio limpio y transparente. Y para que tú seas testigo de eso, tienes que leer las escrituras. Que no seas un títere, que te deje llevar por todo lo que diga yo. No, lee las escrituras. Mantente en las escrituras. Yo te digo, estos ministros así no fortalecen a la iglesia, no le dan conocimiento de Dios. Muchos de ellos incluso les enseñan a ser hasta rebeldes. A las ovejas, a los discípulos les enseñan a ser hasta rebeldes. Mira, hermano, yo hablo el evangelio de Dios con pastores que están equivocados, hermano. Ellos no me pueden decir, estás mal, porque los encierro con las escrituras. Y ellos saben que están mal. Pero ellos continúan siendo los mismos. Por eso es que tú me ves aquí predicando. Porque es triste que le digas a alguien, cuidado que te vas a caer en el barranco y él camina el barranco. Son ministros, pero qué difícil al mismo tiempo mantener a un pueblo por 30 años con una doctrina que no es, y después de los 30 años decirle, esto no era así, hermano. Yo he estado equivocado. Es que es difícil también, pues, hermano. Pero ahí no tú tienes que elegir, ¿ah? Porque Dios va a demandar de todo esto. Tal vez yo no te estoy hablando de las cosas maravillosas de Dios que te tiene, hermano. Que te tiene una casa grande, que allá arriba Es que no es tiempo de eso, es tiempo de que vivas una vida santa aquí.
Esto no es pelea, esto no es contienda. Porque la gente lo que quiere es un evangelio tranquilo, pasible. Cuando yo les he dicho que esto es una guerra, esto es una pelea y no nos enseñan a pelear, no nos enseñan a ser buenos soldados, hermano. Es que si yo callo, Dios me va a reclamar. Y tú te dirás, ¿por qué? Dios me va a reclamar, hermano. La Escritura dice, no lo digo yo. Dios a mí no me va a tomar por inocente. Ezequiel 3:17. Ezequiel 3:17, mira lo que dice. Dice así: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, predicador, a hablar, a decirle a la gente, a no callar la boca, a estar atento, a que estés en la cima y allá de la cima veas de lo alto qué es lo que está pasando abajo y comuniques al pueblo lo que está ocurriendo. Yo te he puesto como atalaya. Y para ver lo que está ocurriendo tú tienes que estar arriba. Pero los que están abajo no te van a poder hablar, no son atalaya. Yo te he puesto como atalaya a la casa de Israel. Nosotros somos el Israel hoy en día. Porque la palabra Israel es un peleador, es un luchador. Nosotros somos el Israel natural, que estamos aquí, el Israel espiritual, que están peleando por la bendición de Dios, porque eso es lo que hizo Jacob, el carnal Jacob. Peleó con el ángel y dice, no te sueltes hasta que no me bendigas. Y peleó con el ángel y se amaneció peleando con el ángel y te cambió el nombre. Ya no te llamas Jacob, te vas a llamar Israel. Así que si tú estás en los caminos de Dios, sépase usted que usted tiene que ser un peleador, un luchador y buscar las bendiciones de Dios peleando en la madrugada, en las oraciones, en obedecerle a Dios, peleando contra tu carne mismo. Y exhortando a los ministros, a los apóstoles, a los siervos, a los discípulos. Dice, te he puesto como atalaya en la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pero su sangre demandaré de tu mano, o sea, de la mía. De la mía. Porque no me tiene como inocente Dios. Dios no me tiene como inocente a mí. Y a tú también que ya estás escuchando la palabra y si ya la estás entendiendo y estás viendo que la gente se está desviando más que todo cuando son nuestros familiares, nuestros hijos, no le dices nada. Dios va a demandar de ti también. De ti también va a demandar. Y sigue ahí. Su sangre demanda. Pero si tú amonestaras al impío y él no se convirtiere, que es distinto, de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. Ahora viene el 20. Si el justo, el que está recto delante de Dios, dice así, si el justo se apartare de su justicia y hiciere maldad, y pusiera yo tropiezo, fíjate lo que dice Dios, y pusiera yo tropiezo al justo, así como se le puso a Job por medio de Satanás, y pusiera yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste de su pecado, morirá. Y su justicia que había hecho no vendrá a la memoria, pero su sangre, otra vez, demandaré de tu mano. Tú eres la iglesia justa. Hay tropiezo en tu vida. Te estás yendo al hoyo. Pero si lo justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Esto no es por gusto, hermano. Muchos, cuando te ven predicar así,
que siempre los mismos, son peleones. La iglesia solo anda peleando. El diablo es astuto, hermano. O sea, es que están mal y quiere que nos quedemos callados. Tú si ves mal a tu hijo y amas a tu hijo, tú lo vas a corregir. Tú le vas a decir, hijo, no hagas eso. O te estás quieto, te meto tu buen latigazo. Así es fácil. Porque amar a nuestros hijos no es solamente andarle hablando, es también castigarlo. Esto no es pelea, hermano. Esto es Dios preocupado por nosotros. ¿Cómo vamos a terminar? ¿Cómo podemos terminar nosotros? Esto es Dios preocupándose. Que no vayas incluso y tengas la sangre de Cristo como una asquerosidad, como algo que no vale, porque eso dicen las Escrituras. Que así hacen muchos cristianos que están ya en el Evangelio, está bien, y después deciden irse. Y eso es como pisotear la sangre de Cristo, como que a mí no me importa lo que este hizo por mí. Así hay muchos que han estado en el Evangelio y lo triste de todo eso, ¿ah? Es que andan hablando hasta perversidad dentro del Facebook y que riéndose, hablando estupideces, hermano. Yo digo, es como que nunca hubiese estado en el Evangelio, como que nada se le haya quedado del Evangelio. Y no solo eso, sino que enseñan a los hijos a caminar como ellos, a caminar como el mundo. Y a esa persona yo un día le dije, está bien, estás en el mundo ya, pero compórtate, tuviste un principio de, por lo menos, tienes tu debilidad, ok, lucha por esa debilidad, no le, pero trata de caminar por lo menos bien ante los ojos de los hombres, hermano. Lo que quiero decir es que muchos están mal con Cristo, están mal con Dios y con el mundo mismo. Son esas personas que el mundo dice son odiosos, que son bochincheros, peleones, criticones. O sea, que no está bien ni con el mundo, peor con Dios. Y así caminan estos ex cristianos. Le digo, ¿por qué hacen eso? Le digo. Que no te puedes aguantar. Tú viste en el Evangelio, supiste los principios y valores de Dios. Y dicen, muchos de ellos no son ni borrachos. Para decir que están borrachos así, en ese sentido de borrachos, no. No son ni borrachos, hermano. ¿Qué si tuvieran borrachos, fueran alcohólicos? Fueran peores todavía. Por eso le digo, hermano, trata, lucha. Que tienes como ejemplo a este siervo que está aquí, que se dice, un día dijo, no se puede, está duro, pero lo voy a intentar. Y aquí tienes, hermano, sí se puede cuando uno pone de su parte. A tu joven. Yo te voy a decir una cosa a tu joven. Lo que le he dicho a muchos. Tú tal vez ahorita no tomes, no chupes, no fumes. Pero va a llegar el momento que si sigues en el mundo lo vas a hacer. Te lo digo por experiencia porque le he hablado a muchos jóvenes y hoy en día están sumidos en el alcohol y la droga. Cuando ellos todavía, yo les hablaba cuando ellos todavía no estaban. Porque el mundo es así, les digo. Donde te descuide, te agarra, te enreda. Y tú vas a saber que está mal y vas a querer salir y no puedes. Muchos de ellos quieren salir y no pueden. Porque son rebeldes a los buenos consejos que se les dan, los adultos les dan. Los toman a mal. Porque ellos quieren gozar la vida, quieren vivir la vida loca. La vida de estupideces. La vida de Ricky Martin, vive la vida loca, así, sin obedecer a Dios, sin someterte a Dios, vívela. Lo que te dicte tu corazón, pero vas a tener que darle cuentas a Dios. Tú mientras menos practiques las cosas del mundo, para ti mejor. Así te lo digo, para ti mejor. Porque vas a querer salir un día y no vas a poder. O te va a costar lágrimas. Vas a tener que pagar un buen precio. Porque el diablo se encarga precisamente de cogerlos ustedes, como inocentes que son, que quieren probar todo.
Despierta. Vamos a otro versículo de Pablo. Pablo siempre preocupándose por el pueblo, por la doctrina. Hechos 20, 19, 29 digo. 29 y 30. Amén. Dice así. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjense, Pablo siempre preocupado por lo que iba a pasar. Una profecía que ya estaba ocurriendo, hermano. Que ya está pasando. Tú ves la perversión del evangelio que hay. Incluso dice, en el 30 dice, hombres que hablen cosas perversas. Y no solo que hablen cosas perversas, sino que le permiten hacer cosas perversas. Hay iglesias aparentemente cristianas de homosexuales, hermano, que lo hacen bien, lo hacen ver bien, como que diciendo es que Dios es amor. Que Dios está aceptando todo esto. Cuando las escrituras están ahí, dice que no entrarán los que se echan con varones. Y cuando dicen no, los que se echan con varones, muchos dicen que solamente es el que está abajo. Es el que está abajo y el que está arriba. Y los dos son los mismos. Ni uno más que otro. Son iguales los dos para Dios, son iguales los dos. Por eso dice, los que se echan con varones, ni los afeminados. Es que el que está arriba se cree la máximo. Él camina, ay sí, yo. Ese es. Sí, yo estuve con él. Ya estuve con él. Tú eres igual a él. Sé que no camines como creyéndote más que él. Eres igual a él. Así dice las escrituras. O sea que el mismo nombre llevas tú. Tú te llamas como él. Lo que tú le dices a él, tú eres. Y las mujeres, igualmente. Por eso hay una iglesia para homosexuales y lesbianas que han salido porque Dios es amor. Y cogen dos versículos que lo han transversado. Es que dicen las escrituras que David amó más el amor de Jonathan que el amor de las mujeres. Versículos transversados, hermano. Porque ya le digo, tienen el amor como una intimidad sexual. Y el amor es otra cosa. Por eso un día que le dije a un hombre, yo te amo. Él ya me estaba viendo en el otro equipo, hermano. Yo te amo en Cristo. A eso llega la iglesia, cómo han pervertido el evangelio. Lobos rapaces, hermano. Una vez que el lobo coge su carne, hermano, sácasela de la boca, pues, hermano, te va a hacer pedazo. Jesús también habla de esto. Mire en Mateo 7:15, de los profetas. Jesús también nos advierte, guardaos, dice, de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, desde el tiempo de Jesús, hermano, siempre se ha querido pervertir el evangelio y lo han logrado. Ahora es cómo estás tú, cómo lo estás recibiendo tú. Por eso trata de, en tu corazón, por eso digo, en tu corazón, decir no, eso no está bien, eso no está bien. Es tu corazón, ¿cómo está? Porque si tu corazón, como aquel hombre que no creía en el diezmo, ¿sí? Porque tenía esa codicia del amor al dinero, la raíz de todos los males, ¿sí?
entonces difícilmente vas a entender las cosas de Dios. ¿Qué tienes en tu corazón todavía? ¿Ah? Que puedes tener 3 mujeres. Vas a buscar una iglesia donde te permita tener 3 y 4 mujeres. Vas a tener una iglesia donde te diga, sí, puedes adulterar, fornicar, que aquí no hay problema si Dios es amor. Porque eso queremos muchas veces. ¿Por qué crees que hay tantas iglesias? ¿Ah? Porque la gente está buscando iglesias conforme al corazón de Él. Que le digan, es cierto, allá sí se puede hacer esto. Y allá no te prohíbe. Sí, acá sí, sí, vete acá. Acá sí se te permite. Por eso hay tantas religiones, hermano. Lobos rapaces, hermano. No perdonan a nadie. No les interesa nada. Dios es amor. ¿Y tú qué eres? Digo yo. Pervertir es cambiar de un bien al mal, hermano. Sépase que nosotros cuando llegamos al Evangelio, llegamos como gente inocente. Que todos los que nos dicen, nosotros creemos. Porque no sabemos nada, pues. Y piensas que te encuentras ahí con un poco de ministros que andan dando una doctrina transversada. Una doctrina que ni ellos mismos se la creen. Muchas veces hacen hasta despreciable a uno, hermano. Por eso digo, hay mucha gente en el mundo que son homofóbicos a los hermanos cristianos. Y es que por uno pagan todos. Por uno pagan todos. Y no pueden ver al cristiano. Una persona en el mundo me cogió, hermano, y me dijo de todo. Es como haberme cogido una toalla y cogerla así, darla contra el piso. Así me dijo de todo, hermano. Y solamente yo le dije que Dios te bendiga. Barrió conmigo el piso, insultándome. Que Dios te bendiga, le digo. Por eso dice las Escrituras, por causa de ustedes, mi nombre es blasfemado. Por causa de malos cristianos que hay, de malos obreros. Pero vuelvo y repito, yo sé que en medio de todo esto hay cristianos, siervos de Dios, ¿sí?, que han caído, que han estado mal delante, pero se han vuelto a levantar. Y Dios eso quiere, que nos levantemos. Y levantar a los muertos que no tienen a Cristo, que no tienen conocimiento de Dios. Levantarlos. Mire, vamos a seguir viendo a Pablo. Gálatas 1, versículo 8. Dice así, mire. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Apartado de Dios. Fíjate, qué seguridad de Pablo de lo que había recibido de Dios, no solo de él. Él hablaba hasta de los 12 apóstoles, que ya habían asentado la doctrina de Cristo aquí en la tierra. ¿Qué autoridad de Pablo para decir que si aún nosotros o un ángel del cielo, no, es que Dios no se anda retractando, no anda diciendo, no, me equivoqué. Eso es lo que está diciendo Pablo. No, Dios no se va a retractar después de lo que todo lo que nosotros le hemos enseñado, de la doctrina que le hemos dado.
Dios no se va a retractar, no va a decir esto está mal. Por eso dice, aunque baje un ángel del cielo, y así le va un ángel del cielo, pues, a los mormones, el ángel Moroni, un ángel caído. Y tienen un evangelio diferente, y por eso ellos también muestran otra Biblia. Y es que no estuvieron atentos, pues no leen las escrituras. Pues. Y que leyó otro evangelio, dicen ellos. Pero acá Pablo dice, aunque baje un ángel del cielo, Moroni bajó, les dio otro evangelio diferente, y ellos tienen un evangelio diferente, y tienen otra Biblia. O sea, Dios se equivocó. Y Dios se retractó con ellos, dándole a entender que estaba mal eso. No, está equivocado. Que no le crean a nadie. Que no puedes mover lo que está ahí. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Eso dice en las escrituras. Jesús viene acá a la tierra, dice, yo no he venido a abrogar la ley. Yo he venido a hacerla cumplir. Y es el motivo de tantas religiones que somos diferentes, hermanos. Mire, cuando tenemos tantas doctrinas, es como tener diversos idiomas. Y si tenemos diversos idiomas, no nos vamos a entender, hermano. Por eso en la Torre de Babel se dividieron todos, se esparcieron todos. Y así andamos nosotros, hablando diversos idiomas. Porque al fin y al cabo, la doctrina se convierte en un idioma. Y nadie hablamos igual, hermano. Aunque hablemos castellano, aunque hablemos español, nadie hablamos igual, hermano. Los acentos incluso son distintos. Hay palabras o cosas que tú dices aquí que son buenas y tú vas a otro país y dices esa palabra. Uy, pero ¿qué dijiste? No, ¿qué he dicho? No, es que eso no se dice. Pero si nosotros eso lo hablamos normal acá en mi país. No, pero es que acá es diferente. Es un insulto, hermano. Así ha llegado la iglesia. Eso es doctrina de demonio. Eso no es de Dios. ¿Por qué? Por la diferente doctrina que tenemos. Cambian la doctrina, hermano. Muchos se esfuerzan, muchos trabajan para hacer cosas en Dios. Pero después todos los tiran por los suelos. Empiezan en el espíritu y terminan en la carne. Eso es lo que está hablando Pablo aquí, en Gálatas. Me admira, hermano, que habiendo empezado por el espíritu, ustedes terminen en la carne. ¿Quién les enseñó a ustedes eso? Por eso le digo, en las cosas de Dios tienes que tener un buen paladar. ¿Sabe cuál es tu paladar? Tu paladar es tu oído, hermano. ¿Ah? Aquí no es cuestión de cuántas palabras bonitas hablas. Pablo dice, mis palabras son toscas. ¿Sí? Aunque los otros apóstoles sean muy educados, Fíjate, Pablo da a entender que los otros apóstoles, los que caminaron con Cristo, eran como más educados, más presentables que él. Eso dice el apóstol Pablo. Pero no por eso no por eso yo dejo de tener conocimiento de Dios. Porque ustedes ven mis palabras toscas, duras. Aunque la veas dura, no dejan de ser verdad. Y es verdad, hermano. ¿No crees que porque uno es duro con la palabra deja de ser verdad? Tú, porque te enojas con tu hijo, no dejas de decirle su verdad para que se comporte bien, hermano.
Aunque muchas veces eres tosco para tratar a tu hijo, no tienes una educación, pero tú lo haces con las buenas intenciones de mantenerlo firme, que camine recto, que no le pase nada. Pero otra vez ese pastor, hermano. Ay. Y que no se canse, pero se lo mande, anda bravo. Sí, bravo estoy, hermano, enojado estoy. De ver que la iglesia no camina. Que uno quiere trabajar con las iglesias y te ponen obstáculos. Porque yo tengo que hablar como ellos. Yo tengo que caminar conforme a su doctrina. A ellos no les interesa. Así tú vayas con la doctrina y los encierres con la palabra demostrándoles que están mal. No te aceptan. Esa es la verdad, esa es mi verdad. No te aceptan, te tienen banqueado. O te dan cargos así ligeritos, nomás suavecitos por ahí te cargan así. Pero quieren que yo hable lo que ellos enseñan. Y Dios a mí no me va a tener por inocente. Me va a reclamar. Porque Dios nos pone como atalayas. Despierta tú que duermes. Sí, eso dice la Escritura. Despierta tú que duermes. Mira, hermano, y es que una de las cosas que nosotros debemos de cuidar, siempre lo he dicho, es nuestro corazón. Porque Dios siempre está mirando esto, nuestro corazón. Eso dice en Mateo 15, 13, dice así, 15, del 11 al 13 dice así. No lo que entra por la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondió él y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjalo, son guías de ciegos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Tú cuando vienes al Evangelio, todavía eres un ciego, ¿sabes? Todavía eres un ciego. Y eres guiado por otro ciego. En pocas palabras, te están llevando al hoyo. Cuando tú entras al Evangelio, lo que te va a contaminar a tú es lo que sale de la boca del pastor o del ministro. Eso es lo que te está contaminando. Y dice el Señor, de eso que te tienes que cuidar. Si tú lees más abajo, va a hablar del corazón incluso. Mira cuánta maldad hay. Por eso digo, en el corazón no hay nada bueno, hermano. Más que todo cuando se está sin Cristo, en el corazón no hay nada bueno. Lee todo esto, donde dice la contaminación del hombre, está como prefacio, comienza en el 15, termina en el 20, en el versículo 20. Mateo 15, del 1 al 20, léelo, y ahí habla de la contaminación del hombre. Mira cómo te contaminan de las cosas de este mundo. Son gente terrenales que viven aquí en la tierra, que tienen puestos los ojos aquí en la tierra y no ponen la mirada hacia arriba, no ponen su mente allá arriba donde está Cristo. Y es que quieres hablar del evangelio solo de la prosperidad. Solo quieren ser ricos, quieren ser poderosos. Cuando no se dan cuenta de lo que dice Job, desnudo llegué y desnudo me de ir. Y es que, mira, no han entendido
las cosas espirituales de Dios. ¿Sabes por qué te ponen en el plano que tienes que progresar? Porque en el Antiguo Testamento hablan de hombres como Job, pues. Primeramente era rico, le quitaron todo, pues después otra vez fue rico y le dieron el doble. Hablan por el rey David, que fue un rey, que fue poderoso. Hablan de Salomón, como él no hubieron dos ricos poderosos. Y siempre hablan de las riquezas del Antiguo Testamento, pero es que en el Antiguo Testamento te hablan de las cosas naturales para que la entiendas en lo espiritual. La riqueza que hoy en día se habla es la riqueza espiritual. Que te vuelvas millonario, pero espiritualmente. Aunque aquí no tengas tal vez ni para un vaso de agua. Pero que estés lleno, estés enriquecido de Dios. Lázaro ahí no tenía tal vez ni un vaso de agua, por ponerlo como ejemplo. ¿Ah? Pero cuando muere, ¿dónde va? Va a los brazos de Abraham, va a descansar en paz. Tenía riqueza espiritual. La Escritura dice, no hagas riquezas en la tierra donde la roulta, donde las polillas corroen. Haz riqueza para el reino de los cielos. Esta es la riqueza que tú tienes que hacer, predicar la palabra. Tú estás sumando, aunque muchos piensen que tú estás restando, porque te ven cada vez, míralo cómo va. Mira, ya no tiene, pero, ay Dios, porque la gente te anda viendo cómo andas, pues. Por eso, mientras menos te quejes de lo que no tienes, mejor para ti, hermano. Esa es la riqueza espiritual, es que te llenes de Dios, que tengas conocimiento de Dios. Y ese conocimiento, estos obreros fraudulentos, estos disfrazados de ministros de Dios, no te enseñan. Te enseñan a caminar aquí en la tierra, a establecerte aquí en la tierra. Te enseñan a vivir una vida vana. No, es que el rey David fue el rey, pues dice, nosotros también. Pero míralo a Job, cómo progresó, cómo le dio. O te ponen como ejemplo muchos hermanos que salieron adelante porque le dieron la doctrina de la prosperidad. Pero no saben nada del conocimiento espiritual de Dios. Hoy en día todo esto es combativo, lo combate hasta el mismo mundo. Todo el mundo se da cuenta, gente sin conocimiento de Dios se dan cuenta de cómo están caminando este evangelio de la prosperidad. Por eso digo, esta gente hace ver a los ciegos y ver a los sordos. ¿Cuáles son los ciegos y los sordos? La gente del mundo. Con su mala doctrina, con su mala manera de enseñarles. Dios es grande, que sí es grande. Que Dios quiere que seas rico, claro que seas rico. Pero lo malo es que tú pongas tu corazón en esa riqueza. Tú pongas ese corazón en la prosperidad natural que quieras salir adelante. O que ya tengas. Y siga, y quieras seguir teniendo, y quieras seguir teniendo. Y tengas a tu lado que hasta tu familia te necesita. Y no compartas con ellos. ¿De qué te vale? Si, total, cuando te mueres, no te vas a llevar nada. Por eso dice Job, desnudo llegué y desnudo me de ir. Ya me quitó todo Dios, me quitó todo. Eso es cuando le quitó todo. Desnudo llegué y desnudo me de ir, dice. Total, yo no me voy a llevar nada. Pero por su integridad, Dios lo recompensó con el doble. Y Dios me recompensa conmigo, con el doble, hermano, porque la verdad es que cada día que me siento a leer las escrituras o estoy estudiando las escrituras, aprendo y aprendo y aprendo más, me está recompensando. Porque tú tal vez económicamente veas mal a los pastores, pero están bien en el plano espiritual, porque eso es la riqueza, el progreso que Dios quiere ver en nosotros. Que empieces a entender
que seas la nueva criatura. Para que no te estén señalando como el hermanito diablo. No importa el hambre que estés pasando, no importa que andes con tus pantalones cosidos ahí en la calle. Eso no importa, hermano. Lo que importa es que obedezcas a Dios y no des oído a esta gente que dice, eso no es de Dios. ¿Cómo si Dios no va a permitir que sus príncipes anden así como por dioseros? Somos príncipes del reino de Dios, sí. Somos hasta, la Biblia nos hace ver como, más que como príncipes, como reyes nos hace ver. Pero el reino es allá arriba, por eso le dice Jesús. Le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ya hace rato hubiese venido una legión de ángeles a sacarme de este pleito en el cual me encuentro metido. No, nuestro reino es allá arriba. Por eso asegura tu trono aquí en la tierra. Aquí tienes que hacer tu riqueza. Aquí tienes que hacer tu trono. En sometimiento. No importa que la gente te mide por sobre los hombres o que midas 3 metros. El que tiene medio metro te está mirando por sobre los hombres. No importa. Tú eres más grande que él. Total, míralo a David, tan chiquito, y se presentó a un hombre de como más de 3 metros de altura y lo derribó y lo mató. Le cortó la cabeza. Mientras que Goliat lo despreciaba. No solo porque era pequeño, sino porque era hasta un muchacho. Un niñito peleando con él de 16 años. Por eso le dije la otra semana, esto no es cuestión de cuántos años tienes en el evangelio, sino tu entregas, cómo buscas de él. Si pasas o no pasas mala noche. Hoy tienes la ventaja que tienes un celular ahí, hermano, que ya nadie te va a criticar, estás leyendo la Biblia y nadie te va a decir, mira, hermanito, no, has de pensar que estás jugando cualquier cosa, o chateando con otra persona, o qué sé yo. Esa es la ventaja de un celular ahorita. Antes yo, a donde iba, yo me sentaba y ahí sacaba mi Biblia. Es más, incluso, me acomodaba tan bien que me sacaba hasta el zapato, los zapatos me sacaba, hermano. A donde llegaba, hasta en el centro de la ciudad, y me sacaba mis zapatos y me ponía a leer la Biblia yo. Antes nunca se me los llevaron. Pero ¿qué así hacía yo, hermano? Hoy tienes la ventaja del celular. Aprovecha. Yo no soy como muchos siervos de Dios que dicen, ay, dice, esos celulares, sáquenme. No, celulares, no, tienes que traerme su Biblia. No, hermano, puedes tener tu celular, pero aprovechalo bien, pues. Lee la Biblia, pero no, si tú crees que cuando estás en la iglesia, sacas tu celular para leer la Biblia, pero no es la Biblia que estás leyendo, sino que estás viendo otra cosa, entonces tu problema no es con el pastor que está allá. Tienes que saber que Dios te está viendo. Tú tienes que ser legal contigo mismo. Por eso yo no me opongo a la gente que saquen su celular y... Aunque es bueno tener una Biblia, yo sí tengo Biblias. No nos engañemos a nosotros mismos. Amén o no amén, amén. Amén, ¿no? Sí, hermano, ya. Mira, esta gente, hermano, pasa como en Mateo 23:15. Miren lo que dice Mateo 23:15. Porque más o menos así empezamos el versículo, ¿no? Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un precelito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ahora, parece mentira, ¿no? Que así están las iglesias. Son estas muchas iglesias que hacen campañas políticas. Bueno, vamos a decir evangélicas ya. Hacen campañas evangélicas. Dice, ese plebiscito es para ganar un seguidor, dice. Para ganar gente para Cristo. Y recorren el mundo entero muchos para ganar seguidores de Cristo, para ganar almas. Pero dice las Escrituras, en estos tiempos, como los hacen 2 veces más seguidores del diablo, los hacen doblemente hijos del infierno. Fíjense que ya, por eso dice las Escrituras que nosotros somos hijos de tinieblas, hijos de maldad.
hijos del diablo. Y nosotros lo que acá Dios nos trae y nos adopta. Dice que en vez de enseñarle para que sean adoptados por Dios, para que sean aceptados por Dios, lo hacen doblemente hijos del diablo. ¿Por qué? Porque la doctrina no es de Dios. No es la que Cristo dejó aquí en la tierra. No es la que los apóstoles asentaron aquí en la tierra. Son doctrinas de ellos. Los hacen doblemente hijos del infierno. Tanto esfuerzo que hicieron por ganar el alma de muchas gente para enseñarle un evangelio diferente, hermano. Como dice el apóstol Pablo, estos lobos rapaces, estos hijos del diablo, porque le meten mentira. Juan 8, donde Jesús les dice, ustedes son hijos del diablo, porque ustedes solamente andan con la mentira. Y aquel que practica de mentira es hijo del diablo. Eso dice las Escrituras. Imagínense esa gente con esas ganas, con esa hambre de saber de Dios y le enseñan, le meten gato por liebre. Y ellos como quieren, mira, hay gente que quiere saber de Dios, que obedece todo. Oiga, al pie de la letra, muchos caminan, ¿eh? Conforme les enseñan, ellos caminan, ¿sabes? Porque son temerosos de Dios, quieren saber de Dios ellos. Y no saben que están siendo engañados. Son gente insensible, sin escrúpulos, hermano. Que solo están ahí para llenarse los bolsillos. Para que su chequera sea más grande, para que sus cuentas de ahorros crezcan. Ahí también dice, si tú sigues leyendo aquí, dice que cogen y van a las casas y la viuda y le quitan de todo. Oye, te trasquilan, así como trasquilan a la oveja, le quitan. Quieren dejar pelada a la oveja para aprovechar bien la lana. Que en este caso sabemos que la lana es el dinero. Por eso, hermano, despertemos. Si estás buscando de Dios, lee la Biblia. Si quieres, no me creas a mí. No me creas a mí. Busca en la Biblia y date cuenta si es verdad o es mentira. Por eso te digo, los pastores me ha tocado y yo los encierro con la palabra, pero ellos quieren continuar ahí porque no quieren aceptar su equivocación o se sienten mal. Que el pueblo le va a decir, pero ¿cómo? Pues si tú eres el pastor, todo este tiempo no nos enseñó lo que era. Así de sinvergüenza son muchos y que no tienen humildad. Cuídense mucho, señores, que Dios me lo bendiga. Padre bendito, Dios todopoderoso, bendice, Señor, a todos y a cada uno de los oyentes, Padre bendito. Pon temor en su corazón, Señor. Sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, Señor. Y ese temor, Señor, que esté en nuestras vidas, Señor. Porque queremos caminar, Señor, en tu sabiduría, Señor. Queremos caminar en tu luz, Señor, porque queremos conocer tu luz. Porque sabemos, Señor, que en tu luz, Señor, veremos aquella luz resplandeciente, Señor, que es tu misma casa, es donde nosotros queremos llegar, Padre. Porque esa es nuestra meta, Padre bendito, cuando venimos en el Evangelio. Nuestra meta es querer llegar a tu casa, Señor. Ahí, Señor, donde esa luz inaccesible, donde Cristo, solo mi Cristo amado ha entrado. Tú estás también abriendo puertas, Señor, para que entren todos tus hijos, Señor. Y nosotros queremos entrar allá, Padre. La gente que te escucha quiere entrar allá, Señor. Por eso te pido, Señor, que tengas misericordia de todo y cada uno, Señor, de esto, Señor. Gente, Señor, que está haciendo discípulos, Señor. Y esos discípulos, Señor, que los saques, Padre, de ahí. Que yo sé que tú puedes, Señor. Que tú puedes abrir el entendimiento de esta gente, Señor. Que ese temor tuyo crezca cada día más, Señor, para que su entendimiento, Señor, sea bien claro, Señor. Lleno de luz total, Padre, para que vengan a ti, Padre.
No permitas, Padre bendito, en nombre de Cristo Jesús, Padre querido, que hay mucha gente que te ama en el Evangelio. En el mundo mismo, Señor, en las religiones, hay muchos que te aman, Señor, pero están con la dirección equivocada, Señor. Ubícalo, Señor, tráelo, Señor, a tu redil, Señor, y que sean guiados, Señor, por verdaderos, Señor, luchadores, Señor, emprendedores de la palabra que quieran hacer tu voluntad, Padre. Guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor. Desde acá, Señor, van dos bendiciones para todos y cada uno de los oyentes, Señor, de este evangelio, Señor, que tú me has dado para la honra y la gloria tuya, Padre. Guarda y cuida, Señor, a todos cada uno de ellos, Señor. Aquellos que no tienen fuente de ingresos, Señor, provéele de una fuente de ingresos y que sea cómoda, estable y segura, Señor, para que tengan tiempo de buscar de ti, Señor. Te lo pido, Padre, en nombre de Cristo Jesús, y declaro sanidad para toda y cada una de la gente que necesita de ti, Padre. Sanidad en el alma de ellos, Señor, y sanidad en su cuerpo. Gracias te doy, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.